Considerado como una joya de la geografía cubana según el doctor Antonio Núñez Jiménez, el puente natural sobre el río Bitirí es considerado uno de los fenómenos más interesantes de América Latina y el Caribe. Origen y evolución del puente natural del río Bitirí. Estado de conservación y medidas que retoman para preservarlo. Buenas tardes. Nos encontramos junto al río Bitirí, uno de los afluentes del Nipe. En él encontraremos el famoso puente natural. Esta maravilla será tema de conversación en esta emisión de hoy en Espiral. Acompáñenos. Después de dejar atrás el poblado de Cueto y transitar durante varios kilómetros, nos vamos acercando a la ladera septentrional de la Sierra de Nipe, donde se halla el puente natural del río Bitirí, que fue declarado Monumento Nacional de la República el 29 de noviembre del 2008. La primera referencia que se tiene del mismo nos llega por la descripción y dibujo que publicara el general del Ejército Libertador, Enrique Collazo. Y para la realización de este viaje nos acompaña Juan José Warsh, que es presidente de la Asociación Espeleológica Provincial y técnico del SIGMA en Holguín. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es frecuente este tipo de accidente geográfico en Cuba? Bueno, la frecuencia de este tipo de accidentes es prácticamente nula, porque el único que existe hasta este momento es este de aquí. O sea, el puente natural del Bitirí es el único puente que existe en Cuba de este tipo. Aunque se sospecha de que existen algunos más, pero es un dato que no está confirmado hasta estos momentos. ¿Y a qué se debe la poca ocurrencia de este fenómeno natural? Mira, el problema es que tienen que ocurrir una serie de factores, ¿no? Tanto climáticos como hidrológicos, geológicos, que tienen que coincidir en un momento determinado, en un sitio determinado, ¿no? Y esa ocurrencia no es común, ¿no? O sea, tiene que ser una serie de factores que coincidan en un lugar determinado para que pueda ocurrir este tipo de fenómenos. ¿En otras partes del mundo se conoce de la existencia de puentes naturales? Sí, en otras partes del mundo existen puentes naturales, aunque no es un hecho común, ¿no? Pero sí existen en los Estados Unidos, en la zona esta de Colorado hay algunos puentes naturales. Hay también en América del Sur, existen algunos, en Europa, originados a veces por el viento, porque el viento hace sus acciones también de erosión, ¿no? Por el viento, por ríos, por el mar. O sea, hay distintos puentes en distintos lugares y por diversos factores, aunque no es un hecho común. Ahora los invito a acercarnos a este lugar para conocer todos los detalles del mismo. Con una longitud de 19,20 metros de largo, un ancho de 13,41 metros y una altura máxima en el arco de 10,68 metros, el puente del Bitirí sirvió durante muchos años para sostener el antiguo camino real Mayarí-Santiago de Cuba. En ese entonces era el modo más fácil de cruzar las cristalinas aguas del río Bitirí. Y ya que estamos bajo el amparo de esta interesante formación natural, quisiera, Juan, que me comentara cómo se originó este fabuloso puente natural. Bueno, mira, el origen de este puente, como te explicaba anteriormente, es algo bastante curioso, ¿no? En el cual considero una serie de factores. Y también tenemos que, para recurrir un poco a la imaginación, ¿no? O sea, tirar tiempos atrás de cómo era este paisaje. Aquí el macizo montañoso era más extenso que en la actualidad. O sea, todo esto era unas pequeñas alturas constituidas por rocas calizas de una formación geológica llamada Bitirí.
Es un tipo de roca caliza que se le ha puesto el nombre de bitirí, que son rocas estratificadas, muy estratificadas, que forman como lajas, ¿no? Lo que se conoce como laja popularmente. Y entre laja y laja, o sea, existen sedimentos terrígenos, etc. Bueno, toda esta zona constituida por esas rocas, a ella llega un río, llega el río Bitirí y comienza a infiltrar sus aguas a través de esos estratos y de las pequeñas grietas que existen también en las rocas. Esta agua, con su poder disolutivo y erosivo también, el agua disuelve pero al mismo tiempo erosiona por la corriente que lleva, ¿no? Fue abriendo una serie de conductos subterráneos independientes, ¿no? Pequeños conductos, que con el tiempo esos conductos se fueron uniendo hasta que formó un túnel, ¿no? Una caverna de origen fluvial, ¿no? La originó un río por donde corría el agua dentro de él. Se forma esta caverna, esta gran caverna que atraviesa parte del macizo. Ahora, posteriormente, también tengo que anotarte que esto ocurrió en épocas muy lejanas, en el terciario, o sea, una época geológica muy temprana, ¿no? Remota. Bueno, este túnel, poco a poco, como era un material bastante deleznable, o sea, ya te dije que era agrietado, que tenía estratos, etc., con otros agentes como la lluvia que va infiltrando agua, se fue derrumbando paulatinamente, ¿no? O sea, parte de ello fue derrumbándose hasta que quedó exclusivamente un fragmento que es el puente que vemos en la actualidad. O sea, es el resto de una caverna que había en este sitio y ha quedado ese puente. Como testigos de estos derrumbes podemos ver en algunos lugares que se observan algunas grandes rocas caídas. Las rocas que son de color claro, porque las rocas de color oscuro que vemos en el lecho del río no son de aquí. Esas rocas son transportadas por la corriente del río de otra zona, o sea, se ve que son rocas completamente distintas. Las de aquí son las calizas, esas son rocas ya volcánicas, basaltos, que vienen de la parte alta de la meseta de aquí de Nipe, pero bueno, arrastradas por la corriente. Este es el origen aproximado de este puente natural. Juan, ¿y este proceso se mantiene en la actualidad? Sí se mantiene, claro, o sea, como todo proceso geológico, los procesos no se detienen, o sea, la Tierra sigue siempre evolucionando y se mantiene el proceso, o sea, la lluvia continúa cayendo, se continúa disolviendo la roca, el río sigue erosionando y entonces se va derrumbando poco a poco el puente. Es una de las, o sea, el destino de él es en algún día ya desaparecer como tal, claro. Esto puede transcurrir en miles de años, ¿no? Y hay que tener cuidado porque el hombre también puede acelerar este proceso, porque esas son las medidas que se toman de protección a los lugares. O sea, que podemos acelerar el proceso y destruir este sitio antes de tiempo. Pero bueno, el final de él va a ser destruirse con el tiempo. Los procesos naturales nunca se detienen. Además del valor geomorfológico que tiene este sitio, Juan, ¿qué otras riquezas atesora en su interior? Bueno, mira, este lugar, bueno, independientemente del valor geomorfológico, ¿no? También aquí hay fauna, o sea, una fauna característica. En el río hay fauna, peces, la mayoría de ellos autóctonos. También hay insectos, caracoles, que en una época del año aquí llegan golondrinas que anidan en este sitio. Ahora en estos momentos no hay, pues no es la época de ellos. O sea que atesora también una fauna, una vegetación que se puede observar que la vegetación de aquí no es alterada, no es la vegetación esta que encontramos en otros lugares que ya ha sido alterada por el hombre y han crecido plantas que no son del lugar, no, aquí sí la vegetación es autóctona, o sea que reúne una serie de factores naturales de una importancia bastante relevante. Antonio Núñez Jiménez visitó este lugar y posteriormente presentó un estudio sobre sus características durante la primera conferencia de la Sociedad Espeleológica de Cuba en 1943. A la entrada del puente fue colocada el 27 de diciembre del 2009 una tarja en honor a este insigne geógrafo cubano. Es importante señalar que pese a las medidas que se adoptan para preservar este lugar, como la prohibición del tránsito de vehículos por encima del puente, todavía persisten actos que dañan
este lugar, como por ejemplo las personas inescrupulosas que escriben las paredes, pescan en el río con redes, hacen fogatas o destruyen los nidos de las golondrinas para extraer sus huevos. Estas y otras muchas acciones aceleran el proceso de destrucción de esta rareza geomorfológica cubana. Cuando las autoridades autorizadas para ello se dieron cuenta que era necesario preservar este sitio único en Cuba y en el Caribe. Bueno, esto se hace cuando se declara monumento nacional el puente natural. O sea, es el momento en que ya se toman medidas para su preservación, el momento en que se declara como monumento. A petición del Ministerio de Cultura, ¿no? El SIGMA, etcétera, pues ahí, a partir de ahí se toman todas las medidas. ¿Qué acciones se desarrollan en la comunidad entonces para poderlo preservar? Bueno, las acciones que se hacen en primer lugar, prohibición del tránsito. O sea, en la parte superior ya existe como una barrera que se hizo para que no vaya a pasar nadie. Se prohíbe escribir en las paredes, agredir, ¿no?, las paredes pedradas, hacer fogatas, que antes todo eso se hacía aquí. Ese tipo de cuestiones, talar el bosque en los alrededores. Esas son las medidas que, a grandes rasgos, ¿no?, que se han tomado para la preservación de este lugar. Es posible que con el tiempo la acción de la naturaleza haga que el puente deje de existir y se convierta en un hermoso cañón fluvial. Pero hasta entonces, protejámoslo. Muchas generaciones de cubanos tienen derecho a contemplar esta bella obra de la naturaleza holguinera. Sirva este ejemplo para conocer más sobre la naturaleza en nuestro entorno. Nuestro compromiso es protegerla. La naturaleza siempre nos reservará sitios interesantes y que nosotros le ayudaremos a descubrir. Tenga usted una excelente semana.